Buenas noches, estimados compañeros maestrados. Mi tema es clasificación de las plantas. Como escogí mi tema clasificación de las plantas, dentro de ese tema tengo tres subtemas como clases de plantas según su tamaño, clases de plantas según su forma de reproducir. La tercera, plantas con semillas y sin semillas. Clases de plantas. Las plantas. Dentro de eso está hierbas, matas, arbustos, árboles, está palmeras, confineras, herbáceas, arbustos, musgos, helecho, algas, cactus, entre otras. Cada una de ellas con sus características propias que las convienen en especies únicos, que la clasificación de las plantas de las nace de la necesidad de obtener un orden de la enorme diversidad de los organismos vegetales propios del reino de resuelve mediante el sistema de clasificación de las clases de plantas según su tamaño. El reino vegetal, como se denomina a este grupo de seres vivos, comprender millones de especies distintas unos de otros. Al ser tanto y para conocerlas mejor se clasifica de distintos modos. Nosotros vamos a entender a toda clasificación de las plantas. Clasificación árboles, arbustos y plantas herbáceas. Clases de plantas según su tamaño a la rigidez de su tallo, rama, plantas. Puede clasificar en árboles, arbustos, plantas herbáceas. Son las plantas de mayor tamaño, hay de variedad, formas y de diferentes tamaños. Clases de plantas según su forma de reproducir. Plantas sin flores, criptógamas, musgos, helechos, algas, son esas. Cuando trata de clasificar las plantas según su tipo de reproducción, hay dos grandes tipos de reproducción vegetal, la reproducción sexual y plantas con flores fanerógamas. Dentro de esas plantas fanerógamas está gimnospermas, angiospermas. No tienen frutos para proteger las semillas. Sus flores son muy simples y suelen pasar invertidas. A nuestra visita son gimnospermas, por ejemplo, los pinos y los ciprés son las plantas como las semillas. Los gimnospermas tienen las semillas desnudas, sin fruto, tiene el tronco leñoso, hojas pequeñas, flores pocos vistos por ejemplo, ahí que dije los ciprés y el pino. Angiospermas son las plantas más recientes, más evolucionadas, que tienen flores complejas que suelen ser llamadas a nuestras vistas. Las semillas estén recubiertas por un fruto de los protege, son los fuentes alimentación de humano y de uno de los mamíferos. Son aquellas que las semillas están envueltas un fruto, pueden tener un tronco herbáceo leñoso y mayoría tiene flores vistas, por ejemplo, manzanas o naranjas, como otros plantas con semillas. A las con de semilla las clasificamos en plantas sin semillas. Las fanerógamas o esparmatofitas son plantas vasculares que reproducen semillas, se componen de raíz, hojas, tallos, flores, mediante los cuales respiran, la alimentan y reproducen. ¿Qué son las plantas con semillas? Y sus características, plantas con semillas es forma más común de detallarlas, pero su nombre más técnico son plantas espermatofitas o plantas fanerógamas. Son unas de las plantas más extendidas de las plantas, dividida más de 233. Plantas sin semilla. Las plantas sin semilla se reproducen peoras, peosparas son las más antiguas. Semillas como los musgos, helechos y licopedios son muy importantes de que mantienen la humedad del suelo, que se actúan como una esponja que guarda el agua dentro de su
como dentro del musgo, como un colchón del agua para mantener húmedo. Las gimnospermas forman semillas pero carecen de flores. En este grupo se encuentra en el pino, el ciprés y la secoya. Como pueden observar, ahí he puesto los pequeños imágenes, las plantas que son gimnospermas, las que no poseen flores, y ahí se pueden observar este el ciprés, el pino, la secoya. Las plantas angiospermas son plantas con flores y semillas, dominan la mayor parte de los paisajes naturales. Ahí está la clasificación que ya les di anteriormente, angiospermas y gimnospermas. Las angiospermas son que están con los que permanecen semilla con flores, y gimnospermas las plantas que no están cubiertas con flores, que no tienen flores. Las biofritas son algunas veces escuchamos hablas de los briofitas. Quizás no sepas que no es algo de lo que se hable de forma habitual en cualquier conversación, o quizás por el contrario sepas relacionarlos con un tipo de planta, las plantas briofitas, pero no sepas qué quieren decir eso de que una planta sea biofritas. Las briófitas son plantas pequeñas que viven generalmente en la zona muy húmeda, aunque resista periódica de sequía. Los briófitas no tienen verdaderas raíces y árbol del agua los nutrientes por toda la suficiente de la planta. En las pequeñas hojas, ¿verdad? Llamadas briófitas. Teriófitas. Las teriófitas son plantas vasculares que perennes sin crecimientos secundarios y que no generan semillas durante su ciclo vital, sino que se reproducen mediante las esporas. Las teriófitas son las plantas sin flores más desarrolladas y tienen vasos conductores por los que circulan la savia. El ejemplo más frecuente de este tipo puede ser las plantas como el lecho, como el musgo. Las características más importantes de este tipo de seres vivos de las plantas que poseen. Ya está. Este, Yo lo vi, ya está. Este, yo lo vi, ya está. Este, yo lo vi. ya está. También aquí tengo como imágenes, tengo plantas con semilla y plantas sin semillas. Aquí está para hacer identificar a nuestros estudiantes. Están también clases de plantas o las variaciones de plantas que se puede observar en una imagen que ahí puesto con semillas y sin semillas. Muchas gracias, que Dios les bendiga.